Vamos a la palabra del Señor, San Juan capítulo 11, versículo 1. Vamos a estar leyendo hasta el 5. Dice la palabra de la siguiente manera: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Amén. Diga conmigo: Señor, en esta tarde, edifica mi vida a través de tu palabra, y que ella sea de bendición para mí en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, vemos aquí una historia triste, un poco triste, pero que es una historia con propósito, ¿verdad? Y en este caso es el propósito de la muerte de Lázaro. El propósito de la muerte de Lázaro. Todo tiene en nuestra vida, ¿qué? Un propósito, ¿verdad? Todo lo que Dios diseñó fue diseñado con un propósito. Lázaro nació Dios permitió que naciesen con un propósito, y el propósito está aquí. En el versículo 1 dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y Marta su hermana. ¿De dónde eran? De Betania. Luego dice: María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Recuerde que estaba Jesús en una reunión. De pronto entró esta mujer, María, y destapó un frasco de alabastro y lo botó sobre los pies de Jesús, y luego empezó con sus cabellos a enjugarle o a limpiarle, porque no tenía toalla. De pronto los apóstoles, o uno de los apóstoles, más exactamente Judas, dijo: ¿qué desperdicio es este? Lo hubiésemos vendido, se lo hubiésemos dado a los pobres. Pero no pensando en los pobres, sino porque él era el que administraba el arca de las ofrendas, o saco de las ofrendas, y él se robaba las ofrendas, pues era ladrón, dice la palabra. Eso está en San Juan 12:3. Entonces vemos ahí, San Juan 12:3. Entonces vemos ahí que esta mujer, esta familia, se puede decir, porque eran dos hermanas y un hermano, amaban al Señor. De hecho, el Señor le gustaba pasar mucho tiempo allí donde esta familia. Cada vez que tenía un tiempo de descanso, él pasaba a Betania y descansaba donde esta familia, donde Marta, María y Lázaro. Y sigue diciendo la palabra en el versículo 3: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está ¿qué? Enfermo. Porque él amaba no solamente a Lázaro, sino a toda esta familia. Jesús se sentía bien cada vez que llegaba a esta casa. Versículo 4 dice: oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Por eso el título de la enseñanza es: la enfermedad o muerte de Lázaro como propósito, ¿verdad? ¿Para qué era necesario que Lázaro enfermara y muriera? Para que el Hijo de Dios fuera ¿qué? Glorificado, para resaltar al Hijo del Hombre, para Dios a través de esto hacer un milagro, y a través de este milagro ser resaltado el Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo. Porque el propósito de Dios siempre ha sido ese: resaltar
a su Hijo amado. Y aquí de hecho lo hace también a través de esta operación, de este milagro. Versículo 5 dice: llamaba Jesús a Marta, a su hermano. Dice: llamaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Jesús no corrió inmediatamente a donde Lázaro, sino que se quedó, ¿qué? 2 días más. Esperó que el tiempo avanzara, porque a través de esto había un propósito. Detrás de esto había, ¿qué? Un propósito de Dios con esta situación, con esta circunstancia. Cada situación que nos pasa en la vida, nosotros, tiene un propósito de parte del Señor. Todo tiene un propósito, mis amados. Sigue diciendo, versículo 7: luego después de esto dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos aprenderte, y otra vez vas allá. Respondiendo Jesús: ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Vemos aquí otro propósito del Señor en nuestra vida. Primero dice aquí: el que anda de día no tropieza, porque la luz del mundo está en él. Jesús dijo en otra palabra, dice: yo soy la luz del mundo, ¿verdad? O sea, no estaba hablando de la luz solar, estaba hablando de Cristo. Él es la luz, y el que anda con Cristo anda de día y no tropieza. El que anda con Cristo anda ¿de qué? De día y no tropieza. Pero dice también el versículo 10: pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. O sea que el que no tiene a Cristo no tiene la luz. Cristo es la luz del mundo, y el que no tiene esa luz tropieza y cae. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay ¿qué? Luz en él. En otras palabras está diciendo: porque Cristo no está en él. Dice la palabra: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero si esa persona no expresa lo que es nueva criatura, es porque Cristo no está en él. La luz no le ha llegado, la luz no le ha alumbrado, no ha alumbrado su corazón. Fácil y sencillo, ¿verdad? El siguiente versículo: dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Jesús ya sabía, como Dios, de que Lázaro iba a morir. Y el propósito era que resucitarlo, para que todos vieran y reconocieran que Él es el Hijo de Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios. Versículo 15 dice: y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a Él. El Señor se alegró de los discípulos que están con Él. Me alegro que ustedes no estuvieran allí. En otras palabras, dice también: no solamente iba Jesús a pasar temporadas a esta casa de esta familia, sino que sus discípulos iban con Él. Y en esta ocasión dijo: me alegro que ustedes no hubieran estado ahí, porque lo que va a suceder, esto te va a llevar ¿a qué? A creer. Versículo 16 dice: dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que durmamos con Él. Amén. Entonces en esta tarde la palabra nos enseña de que es necesario, de que es importante que todo lo que nos ocurra
nos ocurre para bien, nos ocurre para un propósito. Así que, mis amados, eso que usted está pasando en este momento, en esta hora, está pasando por un propósito, para que el Hijo de Dios sea glorificado a través de esto. Así que en esta tarde el Señor nos habló a través de la palabra y nos dice: cada prueba, cada dificultad, cada circunstancia fue creada para glorificar al Hijo de Dios. Cada vez que nos enfermamos, cada vez que tenemos una prueba o alguna circunstancia, esto nos conduce al Hijo, esto nos enseña al Hijo, esto nos conduce a ese hilo conductor que es Jesucristo. En el nombre de Jesús le damos gracias a Él y los bendigo. Un saludo a todos y bendiciones.